Muy bien, así que estamos de regreso aquí en tu programa Perfiles, para entrar de lleno con lo que es el poderoso testimonio que Dios trae. Bueno, muchos pues se preguntaban quién será, cómo es esa persona, está joven, pues ya lo están viendo en cámara y el hermano pues está muy joven y con muchas fuerzas. Así que para mí es un grato honor, para mí es un privilegio presentarles aquí al hermano Carlos Cocas. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Amén. Mucho gusto. Amén. Un honor tenerlo aquí en Perfiles. Es un placer, hermano. Créame que nos llena de mucha satisfacción tenerlo a usted aquí. Es muy emotivo para nosotros que comparta ese poderoso testimonio que usted ha experimentado en su vida. Así que quiero que salude a los televidentes en esta tarde. Bueno, primeramente, ¿verdad?, damos gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a los hermanos que, ¿verdad?, hicieron a bien a que hoy estuviera en este lugar para poder dar el testimonio, ya que el Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Cocas y soy pastor. Gracias al Señor, el Señor me sacó pues del fango, de lodo cenagoso, para darle la gloria, y es por eso que hoy hemos venido a darle la gloria al Señor, de tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén, así es, hermano. Usted mencionaba ahorita, para que la gente sepa, y ya entrando ya, hermano, ¿verdad?, a dar a conocer, pues, quién es la persona que tenemos aquí, no solamente físicamente, sino hoy en día no es un miembro de una iglesia, después de ser miembro, actualmente pastor de una iglesia en Jutiapa. Hijo espiritual del pastor Saúl Álvarez, que le enviamos un saludo muy especial al pastor Saúl Álvarez. Él viene y anda con la cobertura de su pastor. Hermano, ¿hace cuánto tiempo tiene de estar como pastor? Como pastor tenemos unos 4 años y medio. 4 años, en Jutiapa, ¿verdad? En Jutiapa tenemos como aproximadamente unos 3 años, 6 meses por ahí. Ok. Esto lo mencionamos ahorita, hermano Carlos, para que la gente sepa, porque yo no digo, es un pastor el que vamos a traer, y qué impactante que usted hoy en Perfiles rompe brecha, usted, hermano, o abre brecha, es la palabra correcta, abre brecha hoy en Perfiles, el honor, y después declaramos en el nombre de Jesús que vamos a tener muchísimos más pastores testificando de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque, hermano, hoy en día podemos decir, es pastor, no pasa esto, no. También los pastores tienen testimonios poderosos. Amén. Y es necesario que lo compartan para inspirar, motivar a otros pastores. Amén. Así que entramos, hermano Carlos, de lleno. Amén. Nos gustaría saber y conocer, tanto a mí como a los televidentes, sus inicios, hermano Carlos. Desde pequeño, cuéntenos cómo empezó esa situación en su vida, desde cuando usted pues tiene uso de razón. Cuéntenos, hermano, para ir introduciéndonos etapa por etapa en lo que es su testimonio. Bueno, antes que todo, verdad, fue muy doloroso para mí, incluso desde mi niñez, desde lo que yo tengo conocimiento, no sé si desde que nací, pero lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Cuando tenía conocimiento crecí con mi abuela. Mi abuela murió y después mis tíos, quizás me agarraba uno, me agarraba el otro, porque mis padres realmente me dejaron botado, pues me regalaron prácticamente, pero yo realmente lloraba muchas veces porque no entendía, ¿verdad?, por qué la situación a mí me había pasado. O sea, algo que quizás uno no entiende, ¿verdad? ¿Por qué de tantos millones y millones de niños o de jóvenes, por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo pasé esto? Cuando me miraba que aún mi familia me castigaba, y aún más todavía cuando miraba a mis hermanos caminar bien, vestir bien, y yo me recuerdo vendiendo un joven alfiñique. Yo sé que la mayoría de gente va a conocerme porque yo vendía alfiñiques en el mercado, ¿verdad?, toda la plaza, me llevaba con los chaines. Esa era mi vida cuando empecé yo. Porque empecé a vender desde los 7 años. Desde los 7 años usted comenzó a vender alfiñiques. ¿Cuántos años vendió alfiñiques, hermano? Bueno, prácticamente vendí aproximadamente hasta los 14, 15 años. Después pasé a vender a
confites a la terminal. Ya era ya más, ya iba a vender alfiñiques y en eso, dulces, perdón, era ahí. Y me ponía otros alborotos y todo, entonces hacía dinero extra. Ok. Hermano Carlos, de pequeño nos comenta usted que lo regalaron, dice. Prácticamente me regalaron porque me dejaron botado. Lo dejaron botado. Ok, hermano Carlos, usted cuando fue creciendo, ¿a qué edad usted empezó a sentir de repente algo en contra, quizás, no sé yo, de sus padres, por lo que le había sucedido? Usted en esa etapa de la niñez, podría ser, ya entrando a la adolescencia, ¿cómo se sentía usted? ¿Cómo era Carlos en ese tiempo? Bueno, realmente era un Carlos que ya iba entrando un cáncer en vivo en él. Un cáncer de odio, de rencor y de rechazo. Va aproximadamente a los 9 años, tengo entendido aproximadamente 9 años, que empecé yo a sacar aquello. ¿Por qué? Porque yo miraba a los niños, ¿verdad?, que iban a las escuelas y todo, ¿verdad? Y yo con un casito en la cintura vendiendo alfiñiques y otros niños, ¿verdad?, comprándome. En vez de estar siendo yo que esté comprando o estudiando, yo andaba con un casito que era mi libro, ¿verdad? Y yo lloraba por eso. Y por eso llegó un momento, hermano, que maldecía a mi padre, maldecía a mi madre, incluso llegué a maldecir a Dios por lo que a mí me estaba pasando, porque realmente yo miraba cómo los padres amaban a sus hijos y yo decía, ¿y por qué a mí no? O sea, es algo que realmente desde ese momento fue trayendo ese odio hacia mis padres, odio hacia el Señor. Realmente yo no entendía realmente por qué me había estado o me estaba pasando esto, porque yo miraba pues a mi hermano Julio, que él es, decimos como hermanos, pero somos primos, ¿verdad? Que como mi tía lo mandaba a la escuela, le compraba cosas, y yo sufría por eso, pues. Y cuando me pegaban mis tíos, realmente yo quería o anhelaba mejor que fuese mi madre que me estuviera pegando, pero lastimosamente no era así. Entonces por eso fue trayendo aquel odio y aquel rencor hacia aquellos seres que quizás me abandonaron, pues. Ok, qué fuerte eso, hermano. Carlos, hermano Carlos, cuéntenos algún episodio, algo que de repente, sabemos que son muchas cosas. Usted más que nosotros sabe que son muchas cosas que de repente en aquel tiempo marcaron su vida. Pero si usted podría traer a memoria algún episodio que marcó su vida dentro del núcleo familiar, cuéntenos, hermano Carlos. Bueno, algo que realmente yo hablo esto como hablaba de tatuajes verbales, ¿verdad? En un día en cual estaban dándole de comer pues a todos mis primos ahí y por último me dieron, o sea, ellos le dieron de todo y a mí me dieron solo aquel poquito de... Entonces eso marcó que para muchos es algo sencillo, pero que para mí fue un tatuaje que no se me borra, no se me borra de mi mente, pues realmente. Y me recuerdo también que nunca venía a mis cumpleaños y yo deseaba que alguien me regalara un regalito de cumpleaños. Una vez una tía me marcó, pero en bueno, porque me regaló un calzoncillito, me recuerdo. Ese fue el único regalo que yo tuve en toda mi vida de regalo en cumpleaños. Wow, hermano. Entonces, yo recuerdo ese regalo que lastimosamente desapareció porque no duró, pero yo lo tuve hasta el sol de hoy, hasta enmarcado si es posible. Porque para mí fue algo tan grande como que me hayan dado un carro. Nunca jugué carrito. Yo me escapaba para tan siquiera ir a jugar maules. Y nada, mi tía me regañaba, tenía que ir a vender. Entonces iba a jugar y vendiendo. Era bueno para hacer la capa, yo. Ya con los chaines, ya era bueno para eso. Entonces ya iba creciendo. Ya iba creciendo, pero también iba creciendo con aquel odio, también con aquel rencor. Y más pues con la ayuda, digo yo, con la ayuda en aquel tiempo que era mi familia, los chaines. Esa era mi familia cuando empecé de 13, cuando ya tenía 13 años, ya me sentía ya un poquito ya fuertecito porque ellos estaban conmigo, decía yo. Era mi felicidad, más bien era la gran felicidad, era salir de mi casa después, salir con el casito y yo sé que iba para donde ellos. Esa era mi felicidad más bien. O sea, hermano Carlos, usted lo que nos trata de darnos a entender en esta tarde, noche,
es que el refugio para usted lo encontraba en una familia de la calle que era el grupo de Chaines. El grupo de Chaines. Porque después de la indiferencia, después de esas, algo que me impacta, y usted extra cámara, cuando andábamos con el equipo de producción, comentando, porque acostumbramos siempre con producción hacerlo de la manera más profesional, hablar con la persona, por lo menos dedicamos una hora, hora y media a hablar referente al testimonio. Y usted nos comentó esa palabra y nos impactó mucho. Hace poco lo acaba de mencionar, y es tatuajes verbales. Quiero que nos explique un poco, a raíz de las situaciones que usted pasó, que lo marcaron, e incluso usted extra cámara nos comparaba y decía, hoy en día hay jóvenes que se marcan tatuajes en la piel, pero también hoy en día hay muchos jóvenes que están padeciendo de tatuajes verbales. Cuéntenos, hermano, para tocar un poquito más de ese punto, ya que es muy importante, hermano Carlos, porque hoy en día hay muchos jóvenes que nos están observando, o padres que nos están observando en esta tarde, y que están siendo marcados de repente no con un tatuaje en la piel, sino de esa manera que usted nos va a comentar ahorita. Tatuajes verbales. Antes de todo, solo quiero leerles una cita bíblica. Perfecto. Dice en el libro de Mateo 8:1, quiero leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo en la presencia de su Santo Espíritu, y se le trae así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Oiga, esos tatuajes verbales son como estos tatuajes que tenía este varón, que tenía yo también. Que muchas veces somos rechazados aún. Hay hijos, hermano, que tienen a sus padres en sus casas, pero se sienten huérfanos. Son huérfanos porque sus padres los ignoran. Son tatuajes que nos van marcando a nuestra vida, como este leproso. Este leproso simplemente era rechazado. Era rechazado por la lepra que tenía. Este varón seguramente tuvo una familia un tiempo, pero fue aislado de la familia. Fue rechazado. Tanta era la lepra que lo marcaba que no podía tocarlo a alguien porque era pecado. Así es hoy en día. Hoy tanta lepra que nos está llegando. Yo hablaba con su esposa y le decía, oiga, cuando una persona es sanada de cáncer, oye, esa persona cuando lo cuenta está alegre, ¿cierto? Se alegra. Amén, amén. Pero cuando una persona es dañada atrás y es dañada, el corazón es herido, el corazón y se frustra, y cuando está contando no lo cuenta alegremente, sino que lo cuenta tristemente y llora muchas veces. Lloramos muchas veces porque es ese peor que ese cáncer. El cáncer que va comiendo, y es ese cáncer que a mí me iba marcando de ese odio, porque muchas veces, hermano, así pasa. Aún en las congregaciones, yo he predicado en varias congregaciones y me gusta predicar de esto, porque de esto, de ahí donde yo vengo, me explico, de un abrazo de un padre, porque nunca lo tenemos, hermano. Yo cuánto lo decía que alguien me abrazara, cuánto lo decía que alguien llegara, pero eso me marcaba. Eran esos tatuajes que están en la mente. Miren, muchas veces nosotros pensar y decir, no, es una broma que yo les dije. Sí, es una broma que muchas veces como padres decimos, pero que muchas veces los hijos no creen esa broma, creen algo cierto. Amén, hermano Carlos. A los televidentes y a mi persona nos gustaría escuchar qué otro tipo de marcas de repente, hermano Carlos, en su familia o en amigos o vecinos que de repente marcaron su vida, como usted dice, con este tipo de tatuajes verbales, y que de repente usted, hermano, buscaba más ese refugio de llevarse con esos chaines, como usted dice, y de repente, e incluso a llegar a formar parte de pandillas o de maras. Cuéntenos en qué momento de repente usted tomó la determinación de buscar ese refugio en estas personas. Bueno, cuando en el tiempo que empecé yo a tomar ya, por decirlo así, memoria en lo adolescente de 13 años, yo ya era un varón que ya caminaba, ya en gruesecito, ¿verdad? Ya si un cipote me hacía una, yo me las descontaba y se las hacía a la vuelta, pero que se las hacía. Entonces ya de 13 años yo ya empecé a inculcar con ellos. Ya de 13 años ya había un núcleo ya de una marita en los chaines ahí, que incluso yo era el más pequeño que me llevaba con ellos.
¿verdad? Así que muchas veces ellos me calentaban, ¿verdad? Me coscorroneaban, como decimos nosotros. Entonces, pero ahí fue, pero a mí me gustaba. O sea, no me interesaba que fueran ellos los que me golpeaban. Me dolía más que fuera mi familia que me golpeara. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por aquello, por aquel odio. Aún entre mi familia, y miraba yo cómo trataban a los hijos. Y ese es algo que a mí me marcó totalmente. Me marcó que muchas veces yo miraba a mi padre. Él vendía, me recuerdo en ese tiempo, vendía huevos en un carro, caminaba vendiendo. Y yo solo lo miraba. Yo solo lo miraba en una esquina. Y honestamente yo deseaba que muchas veces llegara a él. Y digo yo lo puedo perdonar. Pero había algo adentro que no me dejaba hacer eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos marcan. Porque yo realmente tenía un cáncer por dentro, un corazón que estaba siendo despedazado poco a poco, a llegar a un punto donde no valía nada. Hermano Carlos, qué impactante, y me gusta porque de repente cada testimonio va enfocado en una línea diferente. Lo que experimentó X persona en su vida desde niñez, y esto me impacta, me llama poderosamente la atención, porque muchas personas nos están observando, tanto cristianos como no cristianos. Hay muchos padres que nos están observando ahorita, hermano Carlos. Y de repente, hermano Carlos, no sabemos si es por ignorancia, o de repente se da cuenta un padre o una madre y accidentalmente están marcando a sus hijos. El hermano lo acaba de decir ahorita, el pastor Carlos. Son tatuajes verbales que son más difíciles de borrar en comparación a un tatuaje que alguien se hace en la piel, porque es algo superficial. Me gusta hacer estos pequeños paréntesis, hermano Carlos, porque son cosas de impacto que en la sociedad se están viviendo. Usted decía algo, de repente en las congregaciones, con el respeto de líderes, de pastores, de repente esto se podía estar experimentando, hermano Carlos. Usted nos decía extra cámara también que le gusta tocar este tipo de tópicos. Nos encontramos hoy en día, hermano Carlos, no sé si lo experimentó usted, lo comentábamos, que de repente hay padres que están adulando a sus hijos, y los adulan, exaltan las virtudes, exaltan sus potenciales delante de los demás hijos, cosas que no es correcto. Usted lo experimentó, hermano Carlos. Cuéntenos más de eso, que esa parte, hermano Carlos, yo sé que muchas personas están siendo edificadas. Mira, hay cosas que yo no las voy a poder entender realmente. Como siempre hablo, toda mi vida yo deseé un abrazo de un padre. Para mí era tan doloroso, hermano, que se llegara pues el Día de la Madre. Para mí era doloroso, pues realmente, porque yo le decía, ¿quién le voy a dar? Pero tenía a mi tía que ella yo le de una u otra forma, no habíamos llegado a ese tema, pero a un loco yo llegaba a darle pues algo. Muchas veces llegaba hasta medianoche yo a darle un regalito. Porque muchas veces eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos. Hay muchos jóvenes que aún en las congregaciones, yo he abrazado a jóvenes, hermano, jóvenes que les da miedo ir a recibir un abrazo de alguien porque sus padres están ahí. Aún siendo líderes, yo conozco líderes, aún pastores, que sus hijos han deseado eso, que hemos deseado eso. ¿Cuántas cosas se está perdiendo? Porque muchas veces lo que hacemos nosotros es decir, tené este celular y con eso vamos a solucionar las cosas, cuando lo que necesita muchas veces ese joven es que te sientes a platicar. Es que le des un valor. Y eso es lo que muchas veces yo anhelaba y deseaba, que alguien me dijera, tú vales. El hecho de que tu padre, me hubiera gustado que a mí alguien me hubiera dicho, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, me hubiera gustado que me hubieran dado esa palabra. Odiaba a un pastor, porque yo muchas veces estaba tirado y él lo que daba la vuelta y me ignoraba o lo odiaba.
Porque muchas veces hay gente que espera que vayamos a darles una palabra, pero lo huimos más bien de ellos. Y eso más lo marca uno. Más lo marca desde niñez, deseando un abrazo, deseando que alguien me diera una palabra de aliento. Y es lo que está pasando hoy en día, hermano. Hoy en día miramos jóvenes que los mira usted alegres en las iglesias, pero vaya a las casas en unos rincones llorando porque desean al Padre, desean ese abrazo de ese Padre, pero el Padre está en una esquina con el Facebook, el Padre está en otra esquina, la madre en otra esquina y él en una esquina llorando por el abrazo porque ha perdido a sus padres. Eso es lo que está pasando hoy en día. Pero en aquel tiempo donde yo estaba, no estaba pasando eso porque no había venido eso. Y en eso me ha traído, me ha marcado, y eso es lo que a mí me ha gustado seguir predicándole la palabra al drogadicto, al alcohólico, por eso, al joven, aquel joven que necesita trabajar con la juventud. Entonces, algo hermano, que realmente a mí me marcó y me ha marcado, es realmente nunca recibir un afecto. Es decir, nunca decir, qué bueno lo que usted hizo. Yo anhelaba eso tan siquiera. Yo la única persona que lloré cuando me lo mataron fue a un primo mío que lo quise como hermano. Con él íbamos a vender alfeñiques. A él lo mataron por María Luisa. Por ahí uno que venía de ser la mormona. Y yo lloré tanto y esa vez me inducí más a las cosas. Por eso. Hermano, está poniéndose cada vez más impactante este testimonio. Sé que para los televidentes también. Hermano, en la escuela, algo que usted haya experimentado en la escuela también que lo marcó, porque usted nos comentaba también que como que lo perseguía. Cuando un joven es marcado en la familia, va creciendo y lo rodean esos espíritus de rechazo. Amén. Cuéntenos, hermano, en la escuela, alguna experiencia en la escuela, de repente que también lo marcó a usted. Bueno, yo realmente, hermano, yo estuve en la escuela en la nocturna. No porque a mí me pusieron, sino porque yo trabajaba, yo me ponía, yo quería. Y la mera verdad no tenía tiempo porque salía a las 6 de la tarde de trabajar, me recuerdo. El profesor chico me daba la oportunidad de entrar a las 6:15. No estudiaba nada, no aprendía a leer. Y me recuerdo que ahí me compraron unos burritos. Sí me compraron unos burritos mi tía, pero me los robaron. Me los robaron, ¿por qué? Porque yo estaba acostumbrado a caminar descalzo. Entonces los puse allá y me puse a jugar una potrita, como decíamos, y me los robaron. Y me recuerdo que fui a la escuela y en esos días era el Día de la Madre y me tocaba salir en un acto. Y en eso salí descalzo yo. Y vino un varón y empezó a decirme el descalzo, el despreciado. Y eso, mire, toda mi vida me marcó eso. Toda mi vida. Yo cuando miraba a aquel varón, yo lo odiaba. Y él murió, ese pocón se mató. Pero eso me marcó. Eso fue un marcar a mi vida. Y yo realmente en la escuela, yo soy franco, a mí me regalaban los grados porque daba lástima realmente. ¿Entiende? Al ver que yo hacía tanto el esfuerzo para poder superarme, pero realmente había una mentalidad que estaba trabajo, que quería superarme, que quería hacer lo otro, que yo ya quería cambiarme, pero quería. Y saqué mi 6º grado a un regaladito, pero ahí iba. Poco a poco, gracias al Señor, pues aprendí totalmente a leer en la Biblia. Pero esa palabra de ese varón me marcó siempre. Siempre estaba en mí, siempre estaba en mí. Pero una de las cosas que yo decía, pero un día. Esa era la palabra que siempre yo caminaba en mi mente, un día. No sabía por qué. Ok, hermano, qué impactante. Verdaderamente que sorprendido aquí, pues. Solo suspiramos, hermano, la verdad que es impactante cada testimonio, ¿verdad? Y escuchando, pues, lo que usted vivió. Algo, hermano Carlos, después de eso que usted experimentó, cómo usted se fue acercando, induciéndose por las amistades, quizás
al vicio de la bebida? ¿Qué otro tipo de vicios usted se enfrascó, hermano? Bueno, realmente cuando comencé realmente ya a tener un trabajo ya un poquito más grandecito, que me recuerdo que era la fábrica, y ya el varón ya caminaba, ya me recuerdo con zapatos Night Show, tenis Night Show, ya cholo, ya pelito larguito, ya un tipo ya iba avanzando, ¿verdad? Y en eso pues ya empecé, ya me tiraba mis cervecitas también y empecé a usar guaro, ya empecé la droga, pero aquel varón ya era ahí, ya era el cacho, me apodaban el cacho, ya el cacho ya era ahí, el power, las muchachas lo seguían ahí porque ya era ya el muchacho ahí ya, y caminaba bien y poco a poco así fui introduciendo cuando fuimos haciendo la Mara Big Boy. Así poco a poco fuimos y lo formamos. A una muerte de mi hermano se los marcó y lo fuimos formando aún más. Cuando fuimos llegando a la droga era todo tranquilo. Ya el cacho, ¿verdad? Daba un poquito de miedo porque el hecho de que ser flaquitos, pero teníamos una buena clica, ¿verdad? Si tocaban al flaquito, tocaban a todos, así que no podía tocarlo. Entonces, ahí comenzamos a entrar un poco en lleno ya a la bebida, a la droga. Ya empezamos ya a entrar, ya a agarrar lo prohibido también. Formó parte, dice usted, hermano, de una mara llamada, ya que se llamaba en aquel tiempo Big Boy. Boy. Sí, porque, hermano, hay jóvenes que de repente están integrando alguna mara. Y si no es alguna mara, hermano Carlos, es algún grupo de sicariato o de extorsión, no sé, y que vean que Dios les ama. Así como nos ama a nosotros, así como lo rescató a usted, como me rescató a mí, y que sí existe un Dios que puede transformar nuestras vidas. Hermano, tomo solo unos segundos para decirle a los que nos están observando que nos pueden llamar después de unos minutos al 2763-2347, que nos llamen en la línea fija para hacer sus comentarios, para opinar, para saludar aquí en el programa, no a personas, sino que para saludar, hermanos, al hermano que está compartiendo el testimonio, y nos pueden escribir al WhatsApp al 9514-8515. No pueden hacer llamadas a ese número de WhatsApp, solo escribir nada más. Hermano Carlos, dice usted que formó parte de esa pandilla llamada Omara, llamada Big Boy, y cada vez se fue introduciendo más en el alcohol. ¿Cuál fue el vicio que más lo atrapó a usted, hermano? Dice usted que era un varoncito, que comenzó a trabajar, ganaba su dinero, pero de repente en el fondo siempre estaban esos tatuajes verbales que sangraban todavía. Realmente yo me gustaba tanto eso porque cuando agarrábamos a un joven, el gusto mío, yo en veces me quedaba de último, y lo que yo agarraba una piedra, le agarraba la cabeza y ay, yo pido perdón a aquellos que se los hice, si me están viendo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso era mi gusto. O sea, ¿por qué digo esto? Porque eso era lo que yo hacía. Porque eso era lo que me alivianaba con aquello. Oh, me sentía bien haciéndolo. ¿Por qué? Porque eso era lo que cargaba mi corazón. Eso lo llenaba. Eso me llenaba. Eso me llenaba, y cuando yo lo hacía, wow. No interesaba. Nosotros solo escuchábamos, es de tal barrio, oh, aquí está. No nos interesaba si era humilde, si era blanco, no nos interesaba. Lo que me interesaba a mí era saciarme. Incluso buscábamos pleitos entre nosotros mismos. Si no teníamos con otros, pues entre nosotros mismos. Y lo que acabamos de hablar es que muchas veces entramos nosotros y nos creímos, porque nosotros dábamos miedo y lo creíamos. Pero vamos a hablar después a dónde llegamos muchas veces. ¿A qué punto llegamos? Pero eso vamos a hablar despuesito. Pero cuando nosotros llegamos, yo me recuerdo que llegaba y lo que a mí me fascinaba era ¡pah! En la cabeza, y dejábamos muchas veces, los dejábamos ahí. No sabíamos si quedaban muertos o no. Nosotros no nos interesaba, nosotros seguíamos el rumbo y el camino. Así que muchas veces eso es lo que nosotros nos saciaba. Hay jóvenes que piensan que andar en la calle es tan especial. No, la calle es difícil. Al principio te la ponen, el enemigo te la pone como en bandeja de plata. ¡Wow! Mira lo que hago, me la tiro de aquí, mira qué muchacha. Después es el problema. Es que ese es el punto, que después la cobra. Entonces cuando nosotros entrábamos a golpear, incluso golpeé muchachas. Incluso también nosotros abusábamos de muchachas, pues que era un placer. Nos acostábamos con una, el otro se acostaba con la misma. No nos interesaba.
Hubo un momento que también utilizamos una muchacha para atraer a otro y asaltarlo también. Hay puntos de hasta ese momento se llega. Entonces ahí llegamos nosotros cuando empezamos a entrar en estas cosas que se dice, oh, somos los buenos, somos los que gobernamos aquí. Los Power. Somos los Power Rangers, ¿no? Somos los Power aquí. Y eso pasa. Y eso hoy en día está pasando. Grupitos que se están haciendo, fumando marihuana. Hombre, en una esquina fumando, creyéndose que eso es ser machito. No. Olvídate, yo deseo volver atrás para no volver a esa situación. Hermano Carlos, algo muy importante que usted decía, saciando el odio, el rencor, porque es un proceso desde mucho tiempo atrás que usted venía arrastrando todo eso, esas marcas de rechazo, y dice usted que se saciaba golpeando, asaltando, abusando hasta de jóvenes, utilizando jóvenes para asaltar a personas, utilizaba muchachas, nos dice, y usted que saciaba ese odio, ese rencor, eso que usted sentía que lo estaba como consumiendo en su interior. Hay muchos jóvenes hoy en día y solo sabemos, nosotros muchas veces criticamos y no sabemos cuál es el trasfondo de una persona que anda en sicariato, de una persona que de repente viola, mata. No sabemos de repente qué es lo que pasó, qué es lo que vivió en su adolescencia, en su niñez. Saciaba ese odio, hermano, se sentía satisfecho momentáneamente. Momentáneamente. Cuéntenos, hermano, después, ¿qué otro tipo de vicio? Como le pregunté hace unos minutos, la bebida, dice licor, marihuana también. Pero utilicé más el licor, obviamente, eso es lo que me llevó a tocar al fondo. En la previa, que siempre nosotros pues compartimos vía internet y por Cuadra Channel, en el programa de perfiles y en algunas redes sociales siempre estamos compartiendo esa pequeña previa para que la gente esté en suspenso. Usted nos decía en la previa, ¿lo recuerda? Y usted nos decía que hubo una vez que usted amaneció tirado. Nos lo cuenta usted para que la gente vea que nosotros no preparamos nada, hermano Carlos. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Cómo fue esa situación? Ya para ir aterrizando, porque el tiempo se nos va. No es que ya terminó el tiempo, pero para ir ya, pasar a lo siguiente, hermano Carlos, cuéntenos esa parte. Hay muchas personas que pueden estar en alcoholismo para una situación difícil, hermano. Y que vea de dónde Dios rescata, restaura. Cuéntenos ese episodio. Bueno, cuando ya como comenzamos, como hablamos, ¿verdad? Cuando entramos nosotros a entrar al vicio, nos creemos. Pero llega un punto donde nosotros caemos. Ya nosotros no dominamos el vicio, amén, sino que el vicio nos domina a nosotros. Y llegó al punto que yo amanecía en las casas, yo llegaba a las casas y digo yo, ¿y cómo llegué aquí? Porque yo perdí el sentido. Vive Dios en cuya presencia perdía el sentido. ¿Y cómo llegaba acá? En varias ocasiones en el campo de la Nueva Esperanza me acostaba y cómo amanecí, pero con una pachita ahí y siempre la seguía. Entonces yo pedía para poder saciar las ganas de beber. Yo pedía, incluso muchas veces serví de payaso para poder obtener un poco de guaro. Pero en cierta ocasión yo me levanté de una cena, ya murió el Señor, don Pablo, en una cantina, y me levanté en la cena, pero con estiércol aquí. No me da pena porque de ahí me levantó el Señor, con estiércol en la cara. Dios no me da vergüenza. Y cuando yo me levanto, y digo yo, y obviamente que apestaba. Entonces solo me fui a lavar y no me importó, obviamente. Entonces fui a buscar allá, entonces, no, anda, bañate, me dice, ¿querés que te dé un trago? Entonces me fui a bañar. Una mentira que me fui a bañar, solo me fui a lavar. Entonces cuando llegó ese punto, yo realmente la gente me miraba, y me miraba como una basura, como una escoria. Porque eso también me miraba yo también, hermano. Yo me miraba como una escoria, como una basura, algo que no valía nada. ¿Se imagina usted un tipo, los pies llenos de hongo? ¿Verdad? Hablamos del principio, ¿cómo llegamos? Un tipo con night short, un varón con cholos, buenos pantalones, ¿verdad? Una camisita cholita, una gorra, pelo larguito, una bicicletilla de esas buenas. Pero ¿a dónde terminé? Terminé en una acera, llenos de hongo los pies, con zapatos remendados con alambre dulce, con hambre.
Mire, yo anhelaba cuando venía el tiempo de los mangos, uy, digo, este es mi tiempo, ahí comía los 3 tiempos. Porque la única forma. Porque pedía, deseaba que me dieran aquellas ranchitas del siguiente día. Deseaba. Le decía a la gente, regálame para un huevo. Y me lo daban, pero era mentira que para un huevo. Era para un trago. Era una mentira. Yo ya estaba hinchadito. El Señor me sanó de cirrosis. Amén. Dios hizo grandes cosas. Pero le digo, ¿de dónde? Ahí amanecí yo. Yo no sé cuántas horas estuve ahí. No sé cuánto tiempo estuve ahí con el estiércol. No sé cuánta gente me miró. Pero gloria a Dios que en aquel tiempo no estaban los celulares y no me hubieran grabado y en Facebook y todo. Gloria a Dios ¿verdad? Pero ahí salí yo. Amén, hermano. Y digo, no me da vergüenza y ni me da pena contarlo porque de ahí me levantó mi padre. Amén, amén, gloria Mira, a Dios. yo me sentía aquella persona tan llena de... ¿Te imaginas cómo llegía? Era un tipo que hermano, yo me recuerdo que una vez una muchacha, por primera vez en años, me dijo, quiero que platiquemos, vamos ahí. Pero no me interesó más. Porque perdemos hasta eso. El hambre se los quita. Cuando vamos a eso, cuando el vicio los agarra. Y con todo eso, ¿te imaginas ser ignorado por tu familia? Porque yo me marcó un familiar mío que en ese momento yo le iba a pedir una tortilla. Entonces le dijo, andate para allá que hasta cacho. A mí me marcó, porque yo solo le iba a pedir un poquito de comida para saciar el hambre. Y me fui llorando. Oye, me fui llorando y ni modo, digo yo. Odiaba, ahí es donde empecé a odiar todo. Y a profundizar más en a el profundizarme más a los vicios. Es tremendo, hermano. O sea, lo que usted experimentó en su vida es tremendo. Verdaderamente, hermano, que me deja anonadado. Y lo que más me encanta, hermano Carlos, como decimos, todo el mundo de repente conoce el hoy de un pastor, el hoy de un líder, pero de repente ignoramos, casi siempre ignoramos el ayer, de dónde viene un pastor, cuáles y cómo fueron sus inicios. Quizás de repente algún pastor que nos está observando en esta hora dice, pero mi ayer no fue como el hermano Carlos, pero usted también tiene su ayer, tiene sus comienzos, tuvo sus principios y no fueron fáciles. Y yo le invito, aquí en vivo, abiertamente, con el permiso de producción y propietarios de Cuadra Channel, que venga a compartirnos su testimonio como pastor, como maestro de la palabra. De repente Dios está viendo y por su gracia y su favor trayendo hasta pastores para animar e inspirar a muchos pastores. Hermano Carlos, ya se nos acerca el final de su testimonio. Le vamos a dar lectura a algunos WhatsApp que nos han escrito porque la gente está impactada de su testimonio, para que nos cuente después en pocos minutos cómo fue su conversión. No sé si nos cuenta eso y leemos después los WhatsApp, o leemos los WhatsApp primero. Usted manda. ¿Puedo contarlo ahorita? Ok. Cuando me recuerdo cuando llegué a la conversión de Carlos Cocas, para llegar a fondo de un solo, en 3 días seguidos amanecí en un charco. En 3 días seguidos yo no lo entendía. Y mira, si no me hubiera pasado a mí, no te lo estuviera contando, pero estoy bajo la presencia del Señor. Entonces yo amanecí 3 días, pero el tercer día amanecí boca abajo y yo lloré, porque fue un domingo, yo lloré. Entonces cuando yo me levanto digo yo, pero ¿qué es esto? A las 3 de la mañana. Entonces lloré y solo dije una palabra, como se la comenté a ellos, y dije, hoy es última loquera que me voy a poner. Y hay una palabra que fue soltada. Amén, amén. Una palabra que fue soltada. Y en ese momento, bueno, amaneció y me fui a beber. Y yo no sé cómo, ¿verdad? O a qué hora yo terminé. Terminé volcado en la acera, pero me levanto a las 7 de la noche. Porque por ahí más o menos calculado el tiempo, a qué hora hacen el mensaje. Y estaba buscando yo a quien pedía un trago. Pero no había nadie ni en ninguna cantina. Así que fui hasta llegar donde la famosa Chinita. Y allá escuché una adoración. Ya el Señor me llamó de adentro de una cantina, escuché la adoración y me fui bien loco. Y la gente no creía en mí, pero yo quería cambiar. Amén, amén. Yo quería cambiar aquel varón sucio, juco. Quizá la gente no quería orar por aquel varón, porque eso pasa también. Discriminamos
Discriminamos al que toque el arpa, que mañana puede ser el futuro rey. Amén, Discriminamos a un Saulo de Tarso, que mañana puede ser el Pablo de Tarso. Discriminamos a ese mendigo que mañana te puede dar una palabra. Entonces, eso es lo que pasó. Y la gente, yo me sentí tan mal, porque nadie quería orar por mí. Pero llegó un niño ahí, wow. Hasta el sol de hoy recuerdo esas palabras. Y seguí yendo a la iglesia, y nadie creía. Hasta el sol de hoy. Ya voy más de 14 años. Amén, gloria Para a la Dios. gloria del Señor. Pero salí de allá, salí del fango, porque ahí me llevó Satanás con ese odio marcado. Y fui restaurado. Hoy abrazo a mi Padre. Amén, amén, amén. Amo a mi Padre. Yo le digo, te amo. Eres la persona que el Señor utilizó para hoy estar aquí. Te amo, lo abrazo. Él llora cuando lo abrazo. Amén. ¿Me entiendes? Hermano, para muchos que nos están sintonizando, ya sea vía internet o por la televisión, Canal 29, hermano, ¿fue una decisión o un sentimiento que usted le pidiese perdón a sus padres? ¿Fue una decisión? Una determinación fue en usted, no fue un sentimiento. No. Usted se decidió porque Dios ya había restaurado su vida, porque Dios había sanado heridas en usted. Usted perdonó a su padre, perdonó a su madre, a su familia. Realmente cuando yo llegué a Cristo, cuando yo fui a la tumba de mi madre, porque mi madre, ¿verdad?, ella murió de cáncer en la matriz, no pude pedirle perdón personalmente. Y eso me pesa, porque pude haber hecho antes, pero no se pudo. Pero sí con mi padre, yo le dije que me perdonara si yo había sido un mal hijo. Si lo hablamos terrenalmente, quien tenía que pedir perdón era él, no yo. Pero yo le pedí perdón porque la Biblia me lo decía. Y yo quería seguir avanzando, yo no sé, digo yo voy a ir y lo abracé. No hace mucho fuimos a comer, lo abracé y él tantas palabras que empezó a decirme que él pensó que yo lo iba a insultar y me dijo, perdóname, perdóneme Tito que no le he dejado hablar, me dice, dígame lo que me va a decir. Él pensó que yo le iba a insultar y le digo, yo te amo. Eres el padre que el Señor utilizó para yo estar aquí hoy. Esa fue la persona que el Señor utilizó como mi madre. No me importaba, hoy no me interesa. Tuve que pasar un proceso para que hoy la gloria del Padre se manifieste hoy. Tuvo que pasar un proceso aquel ciego para que la gloria del Padre se manifestara. Sé que fue muy difícil lo que yo pasé, pero le doy la gloria al Señor porque a mí me escogió Él. Amén. Aún de allá, de donde quizás nadie daba un 5 por mí. Era un mendigo. Pero que hoy soy un príncipe en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No soy cualquier cosa, ni usted es cualquier cosa, ni su hijo es cualquier cosa, ni su padre es cualquier cosa. No importa dónde esté, el Cristo de la gloria lo rescata cuando nosotros creemos, cuando confiamos. Alguien estaba intercediendo por mí y Dios me tocó y Dios me restauró, hermano. Amén, hermano Carlos. Qué impactante, verdaderamente me llena de... Me conmociona esto verdaderamente porque es maravilloso ver el poder de Dios manifestado en una persona. Le voy a dar lectura, hermano Carlos, a unos mensajes que nos han escrito. Dice por aquí, bendiciones, hermano Adán. Qué buen testimonio, felicito al siervo porque sé que por medio de su testimonio muchos serán libres de esas ataduras. Sé que el alcoholismo es un vicio que hace que uno no tenga ni vergüenza hermano Joelito. Bendiciones, hermano Joelito, y muchas gracias por habernos escrito aquí en el programa. Dice por acá, es impresionante conocer el antes de una persona que ha sido restaurada por el poder de Dios. Gracias, pastor, por compartir. Gracias, hermano Adán, por traer esas experiencias a los que aún no conocen de ese Dios que hace maravillas. Vamos adelante, hermano Pedro Barrientos, un fiel hermano que sintoniza el programa. Bendecimos su vida, su esposa Pati, su familia, los bendecimos y gracias por estar en sintonía de Perfiles. También tenemos por aquí otro mensaje, dice, un saludo a mi hermano Carlos, excelente testimonio y un gran hombre de Dios. Y a usted, mi hermano Adán, les saludo, Ronnie Paguaga. Bendiciones, hermano Ronnie Paguaga, de la iglesia de Jehová Jireh, ¿verdad? Del pastor Saúl Álvarez. Gracias por estar en comunicación con nosotros. También dice por acá otro mensaje. Dios le bendiga, hermano Adán. Yo conocí a Carlos en aquellos años y también conocí al finado Alfiñique, ya que los miraba, dice, en sus loqueras, ya que yo andaba
con ellos, dice, y en otras maras, en la colonia Nueva Esperanza, y Dios transforma y cambia al hombre. Atentamente, Julio Ayestas. Bendecimos la vida del hermano Julio Ayestas. Gracias por estar en sintonía de Perfiles y por habernos escrito en esta tarde. También dice por acá, hermano, otro mensaje. La gente, hermano, está impactada. Está impactada, hermano. Verdaderamente creo que el tiempo es corto, hermano, para compartir estas cosas tan poderosas. Yo sé que muchas personas que quizás no nos pueden llamar o no tienen saldo para dinero para comprar una recarga y llamarnos, pero sabemos que en su corazón ha quedado guardado y Dios te está hablando, que Él es el único que puede restaurar. Él es el único que vuelve las cosas a su estado original. Dice por aquí, hermano, impactante y edificante testimonio, esperando en Dios que la indiferencia de la iglesia ante el prójimo disminuya. Dios le bendiga, hermano Carlos. Dice por acá otro mensaje. Bendiciones, hermano Adán, y al siervo de Dios. Es de edificación ese testimonio. Muchos pasamos por eso. Le digo, adelante, pastor. Y usted, hermano Adán, lo felicito. Bonito programa. Atentamente, hermano Johnny Ponce. Lo bendigo, hermano Johnny. Gracias por estar en sintonía. Un fiel también, un fiel televidente del programa. Lo bendecimos a usted, a su familia, a su esposa. Que sigan siempre disfrutando de Perfiles. Que aún a nosotros, hermano, como líderes nos edifica mucho. Hermano, si usted no quiere escribirnos, de repente nos puede pues llamar. Ahí tenemos la primera llamada, hermano Carlos. Amén. Tenga el gusto de atender esa llamada. Aló, buenas noches, Dios le bendiga. Bendiga. Sí, aló. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Lo felicito por su programa, hermano Adán. Gracias. Y realmente es impactante escuchar el testimonio de este varón y estoy viendo lo que rodar lágrimas y sinceramente se lo digo, me siento quebrantada y siento ganas de llorar al ver la grandeza de nuestro Padre Celestial. Cómo Dios puede transformar a alguien y yo siento esa cosa tan que me duele tanto verlo llorar a él porque yo lo conocí. Yo conocí su vida, yo soy una vecina de La Sidra, no sé si él me conozca, el hermano Olmeda, si se acuerda de mí, no sé. Y yo conocí la vida pasada de este varón. Era una de las que yo le tenía como miedo, como pánico, porque realmente caminaba él con, pues, en mara y todas cosas, ¿va? Y entonces hoy que estoy, digo yo, bueno, yo que conocí realmente esa historia y la estoy escuchando de boca de él, cosas que quizás yo solo le miraba por, como dicen así, ¿verdad? Por encima, pero él está contando el trasfondo ya de la vida de él, pero que realmente sí puedo dar testimonio de que Dios cambia porque este varón ha sido transformado. Y sinceramente se lo digo, solo Dios puede hacer eso. Amén, hermano. Solo Dios puede hacer eso. Así es que yo felicito a Carlos Cacho, como nosotros le decíamos en el barrio, y le digo que siga adelante, papá. Que Dios lo amó desde que lo fecundó en el vientre de su madre. Usted ya era elegido de Dios. Usted era un escogido de Dios y por lo tanto hoy está gozando de esa corona, de ese trono, de todo lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Adelante y que Dios me les bendiga. Amén, hermana. Bendiciones y gracias por su comunicación. Hermano Carlos, tenemos por acá otro mensaje. Hay mucha gente que lo conoció su ayer, pero lo más bello que conocen su hoy también. ¿Quién es usted ahora en Dios? Dice aquí, hola Adán, quiero felicitarlo por el programa. Qué testimonio el que ha dado. Es de mucho impacto, en realidad es una persona muy fuerte. Que Dios lo siga fortaleciendo cada día, hermano Carlos. Dice por acá otro mensaje, hermano Adán, soy Henry. Bonito programa, bendiciones. Ayúdenme a meterme más en lleno. Necesito a Cristo cada día más en mi vida. Hermano Henry, yo te digo en esta tarde, noche, que pues ahí estamos a la orden y que
que no dejes de asistir a nuestras reuniones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos 2 jornadas de 8 a 10 y de 10 a 12. Y siempre hay que estarnos congregando, ¿verdad? Para que Dios pues hable a nuestras vidas. Y gracias por comunicarse con nosotros. Dice por aquí otro mensaje. Dios te bendiga, saludo a Carlos Cocas. Dígale que soy Edwin, fuimos compañeros en la calle y ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Qué bonito es, hermano Carlos, que la gente de repente pues un día nos conoció y no puede obviar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No pueden opacar, alguien puede decir, pero vos fuiste esto, pero vos fuiste aquello, pero lo que ven hoy, la transformación, la restauración que solo Dios puede hacer en la vida de una persona, hermano, es inevitable, hermano Carlos. Así que si usted, pues, los últimos minutos que nos restan, puede llamarnos al 2763-2347 o escribirnos al 9514-8515 por WhatsApp. Y mucha gente se nos están reportando, muchas personas se están reportando que están, pues, observando el programa en vivo por internet, hermano. Nos están sintonizando en cualquier parte del mundo, por el internet, vía Facebook, en la página de Cuadra Channel. Sabemos que Dios ha hablado a tu vida, nos puedes escribir también. Hermano Carlos, algo que para concluir, hermano, ya que el tiempo pues se nos está agotando, siempre hacemos un llamado, nos tomamos, ¿qué le digo? 50 segundos, un minuto, porque siempre digo yo, ya llegó el peor enemigo de nosotros, y es el tiempo, el factor tiempo. Y me quedo, hermano, con ese rema, con ese principio, que hoy en día hay tatuajes verbales que están afectando a mucha juventud, y debido a esos tatuajes verbales dentro de la familia, están induciendo a las drogas y al alcohol o incorporando a maras, a pandillas. Hay que tener mucho cuidado. Quiero 2 cosas, hermano Carlos, pero breve por el tiempo. Solo tenemos 2 minutos. ¿Qué consejo usted? Vamos a leer un mensaje aquí. Dice: felicidades, hermano Adán, por tu programa, poderoso testimonio del pastor Carlos. Muchas felicidades. Siga adelante. Saludos, la familia Moncada Rodríguez. Nos acaba de escribir los propietarios, administradores de Cuadra Channel, los esposos Moncada, Cristian y Marisa. Y les envío un saludo muy especial también a nuestra madre espiritual, que pues, están sintonizando el programa y disfrutando. Y bendigo a mi madre también, que es fiel, pues, y a mi esposa, que extra cámara siempre, aquí está en cabina con nosotros apoyándonos. Le digo que el programa es nuestro, que Dios nos ha colocado en nuestras manos. Lo último, hermano Carlos, corto, breve, ya el tiempo ya. Un consejo a los padres, líderes, de repente pastores, que tengamos mucha sabiduría, mucho tacto, mucha prudencia, de no tratar de repente de marcar hijos, porque se puede dar o se está dando, hermano, en padres de repente cristianos y no cristianos, haciendo de repente o poniendo diferencia entre sus hijos. Ojo, hay que tener mucha sabiduría, porque de repente los hijos callan. Un consejo para eso, hermano, y me hace un llamado de reconcilio, de acepto, breve. Muchas veces hay tatuajes que los marcan de esta forma, que dicen, hubiera sido, ¿por qué no te pareciste a mi otro hijo? Es un tatuaje, va, que eso lo marca, va. Que muchas veces dan valor a otro hijo que quizás al menor hubiera sido como el mayor, hubiera sido público. Exactamente, y eso lo marca, ¿no? Llevarlo allá. Otra de las cosas es abrácelo. Yo voy a hacer un llamado en este momento. Amén. Y voy a orar por aquellas personas. Sé que hay muchos ahí, amén, amén, que necesitan líderes, que han necesitado un abrazo, que han necesitado un abrazo paternal. ¿Sabes qué? Muchas veces hay padres, o voy a hablarle a aquellos hijos también. Hay hijos que necesitan darle un abrazo a tu padre, porque quizás los padres quizás no recibieron ese abrazo. Quizás hay padres que no recibieron ese abrazo y no pueden dar lo que quizás ellos no recibieron. Y en este momento quiero que tú levantes tu mano ahí, tú que vas a ser libre en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazareno,
Yo voy a orar, papá, por cada televidente, Señor, que nos está mirando, papá. Aquellos que han guardado, Señor, en su corazón heridas, Señor, tatuajes verbales, Señor, problemas, circunstancias, papá. Señor, como ese cáncer que va comiendo, papá, porque ese corazón ha sido despedazado, Señor, desde tu niñez. Pero en este momento, Espíritu de Dios, que tú seas el que esté transformando, Padre, mujeres que han sido abandonadas, Señor, que se creyó y se cree, papá, que esa vida ya no va a pasar, que no va a volver a conocer, Señor, su felicidad. Declaro en este momento, papá, que sea tu Santo Espíritu ministrando y tocando, Señor, aquellos corazones, papá, aquellas madres, Señor, que se cree, papá, que sus hijos no tienen remedio, que andan en las calles, Señor, ambulantes, papá. Yo creo, Señor, en la transformación, creo en la salvación, papá. Creo, Señor, en que tú cambias, Señor, que tú transformas, que tú ministras, Señor. Tú eres el que salva, restaura, papá. Declaro en el nombre de Jesús aquellos maridos, Señor, que en este momento, Señor, se creen impotentes, papá, por haber fallado, Señor. Sé que tú los cambias y los transformas en este momento. Quiero hacer un llamado breve. Yo quiero que usted levante su mano en este momento a un líder que ha fallado, que siente que ha fallado. Levanta tu mano y en este momento te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haber fallado a mi familia, por haber fallado a la iglesia, por haber fallado a mis hijos, por haber fallado a mi trabajo. Te pido perdón en este momento y declaro y decreto que soy libre en este momento del rechazo, del odio, de la amargura, del rencor, papá, de Padre. Te pido perdón, Señor, por haber maldecido un día, Señor, a una persona, a mis padres. O sea, a ti te pido perdón en este momento, Señor, y declaro, Señor, que tu Santo Espíritu gobierne nuestra vida en el nombre de Jesús. Que haya una atmósfera espiritual de sanidad, de restauración en mi vida, amén, en mi familia, en este momento. Declaro y decreto por el poder de la palabra que está hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermano Carlos, qué poderosa oración. Pedimos disculpas a producción por el tiempo. Nos pasamos unos minutos, hermano Carlos. Hemos terminado. Muchas gracias por su fiel sintonía. Esperamos que este testimonio, y creemos en el nombre de Jesús, que ha sido de mucha edificación. Y si usted repitió esta oración para Sector Reconcilio, nos puede llamar a las líneas fijas 2763-2347 para darle seguimiento, pues, por parte de nuestra iglesia. Hermano Carlos, nos despedimos. Fue un placer estar con usted. Que Dios le bendiga, hermano, y nos siga usando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes invitarlos para el próximo programa. Y no te pierdas, solo aquí, en Perfiles, testimonios de poder que edifican tu vida.